El único museo de este tipo en el mundo. Con estas palabras se presenta el nuevo Museo Canadiense de Derechos Humanos que abrió sus puertas en el año 2014 en Winnipeg, capital occidental de la provincia de Manitoba. Winnipeg, una ciudad mediterránea de 500,000 de habitantes conocida por sus largos inviernos, tiene un gran legado en lo que hace a derechos humanos. Sí, el Museo Canadiense para los Derechos Humanos fue diseñado por el arquitecto Antoine Prédoc. Su diseño ganó una competición que fue abierta. La idea de construir este museo nació originalmente de la visión, de la idea de un empresario de aquí de Winnipeg. Su nombre era Israel Asper, desafortunadamente ya murió. Esto representa también que en Winnipeg, como en el resto de Canadá, han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero es también de puntualizar que esta relación en tiempos modernos está buscando renovar, se está buscando resarcir, hay un proceso de reconciliación. El museo cuenta con una exposición titulada Rompiendo el Silencio sobre los 5 genocidios reconocidos oficialmente por Canadá. El genocidio armenio de 1915, el Holodomor ucraniano de la década de 1930, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio ruandés de 1994 y la masacre de Srebrenica, que también es otro genocidio reconocido por la humanidad. Venga con nosotros a recorrer el Museo de los Derechos Humanos en Winnipeg, Canadá. Para entender esta idea de romper el silencio, tenemos que primero reflexionar sobre el mandato del museo. El mandato del museo es promover el diálogo, promover el entendimiento y el acercamiento entre las personas y entre los pueblos para explorar los derechos humanos como una idea universal, como una idea que está en continuo cambio, en continua evolución. Y entendiendo esta idea, el mandato del museo, que es promover el diálogo, podemos explorar la idea de romper el silencio, que es confrontar nuestro actual y nuestra historia con violaciones puntuales a los derechos humanos y en la actitud que tomamos o el enfoque que le damos a esos errores del pasado o errores que aún se siguen cometiendo, violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente, cuál es la actitud que tomamos, cuál es nuestra decisión, y la idea es romper el silencio, es romper el secreto, la secrecía con el que se manejó y se permitió que esos crímenes llegaran a un nivel muy alto de ejecución. No es solo el hecho de reflexionar sobre violaciones pasadas, sino es reflexionar sobre la idea de pasar a la acción. En primer lugar, entendiendo quién es nuestra audiencia, quién es la gente que va a venir a visitarnos aquí en el museo. Y esto nos hace reflexionar sobre las palabras de Martin Luther King Jr. en su libro Cartas de la prisión de Birmingham, donde decía que no seremos juzgados por las acciones cometidas por nuestros enemigos, por la barbarie cometida por nuestros enemigos, sino por el silencio apabullante de las personas que en su momento no hicieron nada para interponerse a la injusticia. Entonces, entendiendo esta decisión de acción o inactividad, es
es el enfoque que se le da a esa galería, el hecho de mirar al pasado para reflexionar en el actuar que tenemos como individuos, como personas. Es una invitación a tomar acción en nuestra vida cotidiana para que errores del pasado no vuelvan a acontecer. Desde el momento en el que fue concebida la idea del museo por el difunto Israel Asper, un magnate de los medios y líder del Partido Liberal de Manitoba, la crítica y los debates han estado a la vanguardia. Por un lado, estaba la preocupación de diferentes grupos en cuanto a quién obtendría el mayor espacio y cómo serían tratadas sus respectivas problemáticas en el museo. La comunidad ucraniana, por ejemplo, expresó su temor por la forma en la que el Holodomor, gran hombre, o genocidio ucraniano, sería tratado y cómo la presentación se compararía con el tratamiento del Holocausto. Debemos puntualizar que este es un museo canadiense y el enfoque que se le da a gran parte del contenido es puntualizando cuál fue el papel que jugó Canadá en violaciones puntuales a los derechos humanos, cuál fue el papel que Canadá dejó de tener o puede tener o que sigue teniendo en este momento en relación a esas violaciones a los derechos humanos puntuales. Y hablando de estos 5 genocidios, son 5 genocidios que han sido reconocidos por el Parlamento canadiense, pero no necesariamente se le da el enfoque al actuar del gobierno, sino al actuar de las comunidades, porque son 5 diferentes genocidios que cuentan que fueron reconocidos gracias a la actividad, al compromiso, al trabajo de comunidades específicas para ver sus historias reconocidas por el gobierno canadiense. Entonces se le da el enfoque al actuar de la gente, que la gente se levantó a hablar de esto y que empujó al gobierno a reconocer estos crímenes de masa como genocidios que pasaron y que afectaron a comunidades puntuales que viven entre nosotros aquí en Canadá. El proceso de paz en Colombia, aunque no está registrado en los pabellones del museo, se ve de una manera positiva por parte de las directivas de esta organización. Para dar un enfoque particular a este proceso de paz que está pasando en Colombia, el museo adopta para esta y para muchos otros acontecimientos específicos en diferentes regiones una perspectiva amplia, universal, la perspectiva universal que da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración que hace puntualizaciones específicas en términos de que todo ser humano es libre, nace libre en igualdad de derechos. A partir de esto vemos los diferentes apartados que la declaración nos da cuando se toca la igualdad en términos de género, de raza, de lengua, de religión, los diferentes apartados que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos da. Es el contexto, es el marco en el cual el museo explora las diferentes atrocidades de masa, los diferentes genocidios y crímenes de lesa humanidad que han acontecido en diferentes partes del mundo. Explorar esta idea de verdad y reconciliación, antes de mirar a las cosas que han pasado en otros países, buscamos ser autocríticos. Este es un museo que explora de una manera particular los errores y las violaciones a los derechos humanos que han pasado en Canadá. Nuestra galería, la más grande, se llama Los Recorridos Canadienses, donde miramos los errores que se han cometido en Canadá e intentamos hacerlo desde una perspectiva
primero desde la perspectiva de los pueblos indígenas, porque fueron los primeros en estar aquí. Muchas veces cuando estudiamos la historia a través de los ojos de los colonizadores. En este museo intentamos ver la historia a través de los ojos de aquellos que sufrieron violaciones a sus derechos, comenzando por los pueblos indígenas, pero también yendo a través de las historias que pasaron los colonizadores europeos, franceses, británicos y todas las olas de inmigración que han llegado, los diferentes grupos humanos que se han establecido aquí. Entendiendo primero nuestra historia, quiénes somos, podemos dar pasos verdaderos y seguros hacia la reconciliación. Los niños colombianos de Apartadó están incluidos en uno de los pabellones interactivos del Museo de los Derechos Humanos de Winnipeg. Con una tecnología de primer orden se explica esa grave problemática. Estos son libros interactivos que manejan una tecnología muy interesante. Se tiene un Xbox, es de hecho como un PlayStation, un Xbox. Entonces aquí se pueden ver de diferentes películas. La que habla de Colombia, habla del conflicto armado y del impacto que tuvo en los niños. Entonces nos dice que en 1996 una activista llamada Graciela Michel viajó a la ciudad de Apartadó para representar a las Naciones Unidas para evaluar el daño que tuvo el conflicto armado en los niños. Entonces habla la historia, nos habla cómo los niños se organizaron para organizar un voto, un ejercicio democrático en el cual se escribió la declaración de Apartadó por los derechos de los niños y se pidió la participación de niños para ir a votar, como se hacen para elegir un gobierno, pero en lugar de elegir al gobierno, fueron a expresar los derechos que ellos creían que tenían derechos para ser incluidos en la legislación colombiana. Y los niños en su mayoría escogieron el derecho a la educación, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho de vivir libres de la guerra, el derecho de vivir en paz, el derecho de ser protegidos contra la violencia. Entonces eso es muy interesante porque por lo general cuando hablamos de elecciones en la mayor parte del mundo los niños no tienen una voz, no tienen voto y no tienen voz, pero en países como en Colombia, como en México, se han hecho este tipo de ejercicios donde a los niños se les pide su opinión y van y escriben en un papel lo que ellos consideran deberían ser respetados como derechos de los niños, y los legisladores los toman en consideración para crear leyes que protejan específicamente a los niños. Todas las guerras tienen en común el sufrimiento y los desastres que producen, pero son diferentes en cuanto a sus causas, actores e intensidad. El conflicto armado no es una excepción. Sin embargo, las características del buen periodismo de guerra ya están inventadas hace tiempo y continúan siendo válidas. El periodista en medio del conflicto debe ser independiente frente a todos los actores. Su compromiso fundamental es con la verdad, el rigor y la autonomía. La tesis que se oyó mucho en el gobierno anterior de una información que debe respaldar sin fisuras la institucionalidad es una aberración periodística. En un trabajo excepcional, el Museo de Derechos Humanos explica el desarrollo periodístico bajo diferentes ángulos. Aquí en esta parte del museo podemos estudiar o explorar el rol de los periodistas en la comunicación de las historias que son relevantes para la protección de los derechos humanos. Cómo un mismo evento puede ser abordado con perspectivas diferentes, cómo una misma idea, una misma noticia puede ser comunicada de maneras diferentes. Un ejemplo que nos muestra esta película es un atentado terrorista en Palestina,
que los medios israelitas, el gobierno israelita y los medios de comunicación, los noticiarios israelitas, lo comunican como una acción militar que buscaba atacar blancos militares en Palestina, pero los medios palestinos lo abordan, Al Jazeera y medios de comunicación independientes lo abordan como un atentado terrorista que mató a muchas personas civiles. Entonces, un mismo evento, una misma noticia que se comunica de acuerdo a perspectivas diferentes. A partir de este ejemplo, la invitación es analizar no solo el contenido de una noticia, sino quién está comunicando la noticia y cuáles son los intereses que pudieran motivar que la noticia sea comunicada de una u otra manera. Es un poco una invitación a ser críticos y analíticos en la forma en la que leemos la información que llega a nuestras manos, porque en la actualidad estamos bombardeados de noticias, de contenido digital en muchas maneras, y no podemos creer ciegamente a todo lo que llega a nuestras manos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hace algunas semanas pidió perdón al pueblo mapuche por los sufrimientos que promovieron no solo los españoles durante la conquista, sino también los chilenos que se apropiaron de sus tierras. Hemos fallado como país. Y por eso hoy aquí, en mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne e humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades. Sobre ese aspecto, quisimos conocer la opinión de Ángela Casi sobre lo que hoy ocurre en Chile. Y después del perdón, ¿qué viene para estos pueblos? En el museo no tenemos nada específicamente en esa historia puntual, pero hablando de apologías o de disculpas que se han pedido a través de los gobiernos, aquí en Canadá estamos celebrando los 150 años que tenemos como país, como nación, y esto nos ha llevado a poner en marcha una serie de diálogos hacia la reconciliación, en los cuales exploramos otras historias puntuales en las que el gobierno ha pedido disculpas, ha pedido perdón a grupos específicos. Por ejemplo, el gobierno canadiense pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas en los pensionados, en los internados indígenas, que han sido reconocidos como un genocidio cultural por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y también otro ejemplo es por los campos de internamiento de japoneses, los campos de internamiento de japoneses que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno también pidió disculpas por esas violaciones específicas a los derechos humanos. Aquí en el museo, el diálogo que te queremos fomentar miramos la disculpa como algo, una decisión histórica, pero nos preguntamos qué pasa después de la disculpa. Ya aconteció, el gobierno pidió disculpas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer como sociedad después de la disculpa para tomar las decisiones, los pasos necesarios hacia una verdadera reconciliación? La esperanza de este museo, insiste Casi, es atraer a estudiantes y a grupos de derechos humanos de todo el mundo a venir a Winnipeg, porque mucho de lo que se encuentra en el museo se ha logrado a través de la protesta y la disidencia. Así que, bienvenida a la crítica.